de lo que está sucediendo en ciertos lugares de Europa y de los cineastas que están manejando como este manejo de cámara que tiene otros cuestionamientos y otros discursos, es como, ¿se puede considerar en lo individual estos cineastas o hay una escuela que les está permeando o no sé, un grupo o algo que se vaya a llamar de alguna manera? Pero no he sabido de grupos. Yo creo que una primera cosa que podemos decir es que no hay la lana de Hollywood para trabajar de esa manera. O sea, es lo primero que podemos como desde ahí discernir, ¿no? O sea, cada vez que Hollywood va a hacer una película, se está inventando una nueva máquina que va a llevar la cámara. O sea, por eso es una industria completa, ¿no? Porque están haciendo brazos ergonómicos enormes de toda forma, movimientos, nuevas cámaras, nuevas lentes. O sea, hay un trabajo completo de industria. Y claramente, o sea, en estos países que pues no tienen esa capacidad, pues no, o sea, yo creo que desde esa falta ya se puede trabajar algo distinto, ¿no? Más creativo, pero que sepa de movimientos, pues no. La Escuela de Cine de Berlín, yo he visto que ha sacado cosas buenas. En cuanto a, digamos, escuelas o cosas así un tanto nuevas, la que yo me recuerdo ahorita es no húngara, sino rumana, o sea, vecina, la nueva ola rumana. Este, eh, hay un director que se llama Cristi Puiu, que también tiene una película que se llama Sierra Nevada, así como Sierra Nevada, todo junto, pero Sierra Nevada, que es fantástica, me encantó. Puse uno que me había faltado, que estábamos como de la imagen origen a hacer una imagen ausente, ¿no? O sea, seguía siendo como nuestra prioridad la imagen origen y desde ahí reconocíamos una ausencia, ¿no? Como, o más bien como una forma no visible, y con esto quisiera que tomáramos en cuenta dos cosas para ir resolviéndolo alrededor del curso. Habrá momentos en donde más, por ejemplo, cuando veamos como estas referencias de Foucault sobre René Magritte y la representabilidad y como este discurso del arte del que va a ser parte Magritte para hablar como de esto como que se está reutilizando, ¿no? Y de qué manera el arte puede ser como de una fórmula reutilizable. Bueno, eso ya lo vamos a ver después, pero es importante que diferenciemos que ver no es lo mismo que lo visible. O sea, vamos a empezar como a trabajar que nuestro ver desde lo estético va a ser como encontrarnos en ese espacio, ¿no? Encontrar ese espacio o activarnos. No sé, es que es difícil como tomarlo desde el yo, pero que sí algo, ¿no? Y tenemos como una especie de inmanencia que va a ser partícipe de eso, va a estar como presente ahí. Es como lo que les decía que vamos a ver en El hijo de Saúl, o sea, no es mi yo entrando ahí y entonces sintiendo los golpes de una guerra, ¿no? Sintiendo como todo eso, sino más bien, o sea, como que esa misma inmanencia, esa misma potencia de desastre, ¿no? De algo que está aconteciendo, pues que podamos un poco alcanzarla, ¿no? ¿Y cómo alcanzas eso? Como desde esta capacidad de ver, pero de ver más allá, ¿no? O sea, de ver esas presencias activas, de ver esas potencias activas, de ver el acontecimiento, no desde lo visible. ¿No? Por eso hacemos esta diferenciación. Lo visible, pues vuelve a ser aquello que está enfrente de nosotros todo el tiempo como muy tangible, ¿no? Como representación, incluso, o sea, de repente cuando las cosas no son, pues no sé si profundas, ¿no? Pero, o sea, si no alcanzamos como este nivel de pensamiento, ¿no?
de activar esta búsqueda sensitiva, pues las cosas siempre van a carecer más bien de un sentido radical. O sea, políticamente nos lleva, o desde lo estético para lo político, nos lleva como a resolver otras cosas, ¿no? A resolver como no tener una mirada fascista también, ¿no? En donde parece que todo el tiempo somos muy conscientes y muy apropiados de todo lo que vemos, cuando en realidad pues la estética desde estas formas radicales nos está diciendo que pues para nada, ¿no? Porque no es un discurso, porque no está siendo, no es inteligible, ¿no? No está demostrando algo, ¿no? No nos está diciendo, no nos está haciendo una lógica sistémica de lo que es verdad. Eso es muy importante con lo estético, ¿no? Todas estas imágenes que podamos ver desde el aceptar el acontecer, desde la sensibilidad, pues no nos van a dar un carácter de lógica de verdad, ¿no? De lógica de lo real, verdadero, sistémico. Esa es la gran diferencia. Y pues desde ahí es que vamos a poder alcanzar como todos estos otros espacios, ¿no? Que son radicales en tanto no están diciendo algo ya construido y tampoco están construyendo un nuevo discurso, ¿no? Bueno, ya con esta ya la terminamos, ya vimos melancolía, creo que ya nos quedó más clara. Y bueno, pues esta última parte que era sobre todas estas que se desprenden del origen o que nos llevan a un origen, pues era poner como en primer plano la imagen desastre como una forma de hacer un comienzo, ¿no? De hacer un origen, o sea, que sea la principal para lograr una originalidad. Y esto a mí se me hizo muy interesante pensarlo con la caósmosis, con esta teoría estética de Félix Guattari. Ya les dije que Félix Guattari pues es compañero de textos, de escritura con Deleuze. Deleuze, bueno, es más filósofo. Félix viene como de la medicina, del psicoanálisis, toma muchas clases con Lacan también, se desprende de Lacan igualmente y pues todos estos grandes escritores se están encontrando, ¿no? O sea, de repente están yendo al mismo tiempo a las clases sobre Hegel, de Kolleve, que es otro filósofo, entonces están muy cercanos, también Foucault, en cuanto a academia, y bueno, pues después Félix Guattari viaja un buen, o sea, viene también a Latinoamérica, está en Brasil, está como muy activo en general, como que es más movido que Deleuze en muchas maneras, pero pues va a empezar como a definir una forma muy personal de pensar estas cosas y pues también lo más importante creo es que tanto a Deleuze como a Guattari les toca el Mayo francés. Entonces es después de este movimiento del Mayo francés que se van a poner a como querer reentender socialmente qué está pasando, ¿no? O sea, ellos el peso pues de una Segunda Guerra Mundial les es muy importante, ¿no? O sea, Guattari tiene muy presentes sus lecturas de Benjamin, pero activamente les toca el Mayo francés. Y entonces, desde ese espacio, están viendo que no sirve para mucho todo este movimiento, ¿no? O sea, realmente no está haciendo un cambio. Y Guattari empieza a discernir mucho con
con el psicoanálisis cuando dice, a ver, o sea, específicamente con Freud, ¿no? Está como organizando que, pues, está entendiendo que para Freud, o sea, como desde una postura materialista, lo está entendiendo también, para Freud ya hay como una organización compleja, pero muy estructurada de cómo el sujeto va a actuar en sociedad, ¿no? Y también desde esa postura, desde esta como líbido ya estructurada, que además no se le, con Lacan también, luego se vuelve muy crítico de Lacan también, con Lacan también pareciera que el lenguaje alcanza a responder en esta estructura, o sea, nada se le sale, ¿no? Ni para Freud, ni para Lacan se le va a salir nada de las manos a la cultura ni al lenguaje. O sea, ya y mucho menos a la economía, ¿no? Si no se le sale nada al lenguaje, si no se le sale nada a la cultura, tampoco a la economía. Entonces el sujeto, por más complejo que se quiera ver, ya está dentro de esto, ¿no? Ya está bien estructurado para ellos. Y pues, Guattari lo que hace es como decir, bueno, o sea, él no piensa, y también con Deleuze se vuelven muy radicales en ese momento, como los postestructuralistas, ¿no? Como postestructuralistas que dicen, a ver, sí hay cosas que se van a salir de esto, ¿no? El ser humano no puede ser ya una subjetividad ya tan estructurada, ¿no? O sea, ya no puede ser que no podamos ir más allá o salirnos de estos bordes. Por un lado, se vuelve como un estudio un tanto dialéctico porque por un lado se dan cuenta que es muy difícil romper con la cultura y que nada rompe con la cultura en términos macros, pero por otro lado reconocen que el sujeto como un individuo pequeño, micro, sí podría. O sea, no hay por qué ponerlo a la par con este ente abstracto, incapaz de romperse. No hay por qué como mediarlo desde lo macro cuando todavía tiene capacidades internas, ¿no? O sea, la cultura no tiene capacidades internas. No es un individuo, no piensa, más bien es una estructura, es una superestructura. Lo mismo la economía a nivel institucional, ¿no? A nivel de institución, pero el ser humano sí tiene estas capacidades, ¿no? O sea, por eso es que van a ir en contra como de esta idea de que los deseos, ¿no? La reproducción de los deseos del individuo, pues ya tiene que estar tan establecida. Y esa es como su dura crítica con el psicoanálisis, ¿no? Que de repente parecía como que todo tiene solución, o sea, en tanto te alinees a un sistema, en tanto te alinees al sistema, estas pulsiones se van a disipar o van a verse como aplanadas, ¿no? Y entonces pareciera que es una solución y nunca sales de esa sistematización de poder y deseo. Pero bueno, pues lo que intenta con esto Guattari es hacer como una especie de teoría estética. Dice también que es una teoría estética no acabada, puesto que nunca se va a acabar de intentar romper con esas estructuras, para poder entregarse a otras capacidades, ¿no? Y su primer interés, hablando de la caósmosis, es poder otorgarle a la subjetividad, específicamente en la línea donde tiene un proceso creativo, o sea, donde el ser humano, donde cualquiera de nosotros, cuando lo veíamos como ya lo hemos visto en clases, ¿no? Cuando estás en este proceso creativo, pues estás en una cierta ruptura, ¿no? O sea, hay una ruptura ahí, hay
hay un desastre que lleva a la creación, ¿no? Que puede ser de mil formas, lo podemos explicar desde los traumas, desde acontecimientos en la vida, pero en ese espacio, otra vez no es un espacio temporal, en ese momento, en ese acontecer, en esa ruptura, es donde a Guattari le interesa que pueda como tomarse la subjetividad, ¿no? O sea, ¿cómo se los digo? Somos uno y en el momento en el de la ruptura estética interna, personal, individual, que lleva al arte, que lleva a que pueda acontecer el arte, en ese espacio de ruptura, para Guattari está el momento exacto en donde el ser humano puede alcanzar nuevas formas, ¿no? Alcanzar como esta, o dejar ver más bien esta caósmosis, esta pretensión como de, o interés más bien de hacer un cambio radical. Y va a decir como que ahí es el momento preciso para poder lograr algo distinto. ¿A qué voy con todo esto? Dice que ahí, o sea, primero que nada, ahí los devenires van a ser posibles, ¿no? Y desde ahí se va a poder lograr como una nueva intención creativa, pero que alcance niveles como fuera de lo subjetivo, ¿no? Como lo que veíamos, lo que les enseñaba aquí, como las tres ecologías, por eso se mezcla con esta otra idea que tiene. Entonces, bueno, llevando un poco como este preámbulo a lo que es la imagen, ¿no? O sea, como una imagen que está en una imagen desde el ser humano, ¿no? O sea, que está en un momento como de creación o de intención creativa, se pueda llevar a, digamos, actualizarla a una cosa que traspase, una cosa que trascienda, perdón, una cosa que trascienda espacios creativos. Y eso, creo yo, políticamente, o más bien como desde este interés de ecologías, tiene un resultado político activo, ¿no? O sea, el arte que esta capacidad de lograr imágenes desde el arte que puedan alcanzar estas rupturas subjetivas, ¿no? Estas traspases subjetivos de los que habla Guattari, este momento específico, esta tensión específica, van a poder alcanzar como a otros niveles sociales, ambientales, maquínicos. Los maquínicos pues van a ser como cuando ya se vuelve una potencia activa, van a poder alcanzar a transformar. Pues hay, otra vez, ¿no? Hay muchas cosas que pueden caber en esto, pero a mí me parece como hablando, no sé si específicamente pudiéramos poner como un cine, pero pues yo creo que la música, a mi parecer, alcanza esto, ¿no? O sea, una imagen, ¿no? Un espacio creativo de la imagen que irrumpe, que rompe en el ente, porque al final de cuentas lo que hace esta teoría estética es como aceptar al sujeto como primer organizador de este evento, ¿no? De este acontecer, traspasa como los espacios y tiende a tal potencia, ¿no? Este devenir creativo que ocurre, de lo que acontece, que va a ser posible que se lleve a cabo en otros espacios. Dice también pues que hay una necesidad de reterritorialización, porque todo esto va a suceder pues dentro de un espacio totalmente
capitalista, o sea, esta teoría pues la está haciendo dentro del capitalismo para el espacio capitalista y pues que va como a hacer posible que sea como que va a tener una cierta aceptación, ¿no? O sea, no se la va a comer el capitalismo, no va a pasar como como lo que le suceden a los eventos políticos, como, no sé, pensando en una marcha sobre el feminismo o tal vez no sé, qué últimas cosas han pasado. Por ejemplo, que alguien quiera cambiar la educación del país y entonces hacen una marcha, un colectivo de maestros y se lo vuelve a comer el sistema. O sea, como en estas actividades completamente políticas no es posible, pero cuando se articula desde el arte, sí es posible llevarlo a estos momentos, ¿no? A estos dos espacios en donde puede reterritorializar la subjetividad ya no del que lo comienza, sino de un grupo completo o un espacio colectivo completo. No sé, creo que la música sería un lugar. Siempre regreso como al jazz, que es como el que más trabajan ellos, pero pues, por ejemplo, las mushes de Guerrero, pues están cantantes, son estas cantantes, en su mayoría mujeres trans, o ya todas mujeres trans, que pues están llevando esta música como a otros territorios, y hoy en día, pues quien va a esa parte, creo que es en el Istmo, si no mal recuerdo, pues ya todo el mundo lo acepta como una realidad, ¿no? Aunque fuera de esos espacios, pues no sea como bien visto, ¿no? O tiendan a violencias mayores. Bueno, y por otro lado, dice que esta ruptura de la caósmosis, pues transversalmente es que está golpeando, o no golpeando, sino como atravesando a las tres ecologías, ¿no? Porque logra potenciarlo a nivel de sistemas. Por eso es que se juntan estas dos teorías. A nivel de sistemas va transversalmente a tocarlas y de esa manera se pueden establecer. Y aquí a mí me interesa que el elemento de la ficción es posible, porque hay una como fórmula o como espacio libre, digamos, si esto es como una nueva, como un proceso dinámico social en donde se puede ir aceptando o integrando en una sociedad o en una comunidad, en un pequeño espacio, reterritorializando el espacio, tomando el espacio el espacio específico de esa sociedad o lugar o grupo, se puede lograr una nueva ficción, ¿no? Y entonces esas nuevas ficciones pues van a hacer como posible como una nueva mitología. Entonces dice pues que la caósmosis tiene como una de sus características va a ser como las heterotopías, ¿no? O sea, lograr nuevos espacios. Y como creo que hay muchos elementos muy frescos que están recurriendo a esas cosas, o más bien están como reterritorializando mitologías que parecían ya como, no sé, olvidadas o que ya tenían cierto espacio de existir, pero que ahora mismo se están actualizando. Es curioso que no sé si como cine como tal exista, pero dentro del cine, cuando se está hablando como de tomar, o sea, ¿cómo les explico? Toda esta teorización pasa dentro de los aconteceres del cine, ¿no? Y la aceptamos por completo. Estoy pensando como en esta película
pues no sé, Crash de Cronenberg, que ya está como haciendo una mitología, o hay otra que con un texto de Ballard que se llama High Rise, me parece, que es como de de una torre muy alta, en donde la torre hace como una propia ficción del mundo, y entonces ahí todo el mundo como que les cambia todo, ¿no? Se vuelve un nuevo acontecer. En general, o sea, que quiero como que me entiendan con esto, que dentro del cine sí sucede. Políticamente yo quisiera que entendiéramos que también afuera del cine es posible, ¿no? O sea, afuera de lo que de por sí el cine llama ficción y que le otorga una potencia de ficción a las nuevas subjetividades, fuera del cine también existe. Hay una película que les voy a dejar que se llama Lua Vermela, ya la bajé, ahorita si no se las paso y la vemos para el miércoles, que es como una mitología como española sobre la muerte, sobre una costa que se llama Costa de Morte, me parece. Entonces, quien llega como a entrar a esas aguas, entre las rocas y todo, pues muere, pero creen que su espíritu va a prevalecer, ¿no? Y entonces es como una mitología, hay una ficción como de la zona, pero a la vez tiene una potencia estética, ¿no? O sea viéndolo al revés, estas ficciones alcanzan una potencia estética que de por sí ya estaba atravesando subjetividades en ciertos espacios. Otra que pensaría que está actuando de esa manera, como desde un desastre originario, es una película que vamos a ver igual, que se llama Atlantics, de Mati Diop. Igual y alguien ya la vio porque estuvo un poco el año pasado en boca de todos. Creo que esta estuvo en Netflix. Yo la vi en Netflix. Bueno, la vamos a ver. Es una costa africana en donde cuestiones laborales del capitalismo, ¿no? O sea, otra vez como la voracidad capitalista hace que unos albañiles entren se vayan en un bote al mar a cruzar hacia Portugal o España, me parece, o Francia, no me acuerdo, y en ese acontecer, pues el mar se los traga, ¿no? O sea, se los mata, el barco es muy pequeño, todo eso sucede, y pues pareciera que es una cosa surreal, que no debería de suceder, pero en realidad sucede todo el tiempo, ¿no? O sea, esta necesidad lleva a estas personas a esos grados, ¿no? De desesperación. Y bueno, eso que hace una nueva ficción de ese espacio, ¿no? De ese mar. En la película aparece el personaje principal es ese mar, ese alta mar, como con toda la potencia de romper lo que sea que estaban intentando estas personas. Y luego lo que sucede es que regresan como espíritus a través de sus novias para luchar por sus intereses económicos, porque solo se iban a cruzar el mar para tener dinero para casarse en general. O sea, esa actividad económica tan tangible se vuelve una mitología que va a cargar a esas personas, ¿no? Dentro del cine lo vuelve esta cineasta una mitología posible, ¿no? Una historia de amor mitológica, pero fuera, como en la realidad, sí sigue aconteciendo como tal, porque estas personas están completamente cargadas por esa necesidad política, ¿no? Y todo el tiempo se están como relacionando con ese elemento desde una mitología. Ya se me olvidó el nombre, pero incluso tienen ay, se me olvidó cómo se llama, lo busco para la próxima clase. Tienen una diosa, que es la diosa más arcaica, que es la que va a mover como los mares, ¿no? O sea, a esta mujer es a la que le piden,
porque además tiene como forma humana a esta diosa, es a la que le piden que cuide a los hombres que van a zarpar para poderse casar con ellos, etcétera. O sea, esas mitologías que están construyendo estéticas internas, que en el cine son muy evidentes y se logran muy fácil, pues también están haciendo espacios políticos. Esa es como la forma en la que están estas ficciones muy realizables en el cine, atravesando en espacios pequeños a las subjetividades, ¿no? Esa es como la intención de la caósmosis desde Guattari, ¿no? Aceptar como estos estados indeterminados del sujeto. Por eso es que se va muy en contra pues de Lacan y como toda la escuela del psicoanálisis, porque sí cree que hayan como estos espacios de flujo posibles para activar nuevas formas como nuevos espacios de interés de grupos. ¿Cómo después de esto que les digo, bueno, no es que no vieron la película, pero que creo que va mucho también como en este ejemplo de la ficción de On the Silver Globe, o sea, está un espacio, ¿no?, que habría de ser como un trazo nuevo, ¿no? Pero esta misma potencia, además, Zulaski es muy específico, ¿no? O sea, se da cuenta que el capitalismo hace que se logren muchas cosas, ¿no? Y entonces esta potencia necesariamente tiene que llegar desde una maquinaria inventada dentro de este espacio económico. Llega con todo el interés de hacer una nueva, activar un lienzo en blanco, están en un nuevo mundo, están en otro mundo, habría de poderse hacer todo, de hacer como nuevas formas de creación, porque además no llega en blanco el ser humano, ¿no? O sea, tiene como toda un bagaje, intereses, cuestiones culturales, cuestiones tecnológicas, y lo que hace es, en medio de esta misma, como de esta misma subjetividad, ¿no?, de esta misma intención creativa, reconocerse en lo mismo, ¿no? O sea, volver a hacer como esta originalidad desde un espacio mitológico. ¿Y qué espacio mitológico se le ocurre? Pues el de la religión católica. ¿Qué piensan? Con 2001, que es la otra de ficción que ya vieron. Nuevamente está como demostrándonos un principio desde el inicio del ser humano, ¿no? Y luego un principio con la destrucción del ser humano, que es ya la parte final de la película, ¿no? Pero, ¿qué piensan con esto? A ver, yo quisiera preguntarte algo de Sí. todo esto que estás hablando ahora y regresando al texto de Guattari. Hay una partecita, a ver, te soy honesta, no lo leí todo, pero sí más o menos traté el capítulo que nos dejaste en específico, ¿no? Que era el sexto. Y hay una parte que habla del privilegio, y a mí eso me hizo como mucho sentido, pero también me intrigó, porque es algo que yo siempre he como reconocido, pensado, intuido, ¿no? Ajá. En términos de la posibilidad de creación y de alcance de difusión para el otro, ¿no? O sea, para que la gente, a ver, como creadores, ¿no? Hay pocos que tienen la posibilidad de este alcance y de que llegue la intención originaria de la creación a otros. Y él lo dice, ¿no? Y de hecho subrayé este cachito que dice, la potencia estética de sentir, aunque igual de derecho a las otras potencias de pensar filosóficamente, de conocer científicamente, de actuar políticamente,
nos parece en trance de ocupar una posición privilegiada en el seno de las conformaciones colectivas de enunciación de nuestra época. Pero antes de abordar esa cuestión es necesario aclarar más una posición en el seno de las conformaciones anteriores, que entiendo que tiene que ver con todo esto de lo que nos has hablado, ¿no? Sí. De la imagen origen, de ese reconocimiento y esa aceptación, etcétera. Pero esto, justo el privilegio, a mí me simbra muy cañón, porque lo percibo, lo entiendo, lo intuyo, pero me encantaría que tú nos hablaras de eso. Pues, o sea, creo que es como esta crítica materialista otra vez, ¿no? O sea, esto que es como lo de la imagen origen y todo esto, es como yo lo veo como una forma de interceder en esta teoría estética que está haciendo, ¿no? Sin embargo, pues esto que les decía, sí tiene como como una intención, pues es que Guattari, o sea, a Guattari se le ocurrió como venir a Latinoamérica, o sea, sí se acerca como, incluso a México, creo, o sea, tiene como muchos acercamientos a otros espacios culturales que, por ejemplo, Deleuze nunca tuvo estos intereses, y sí está viendo como todas estas cuestiones ajenas a la Europa de los 70s que les toca vivir, ¿no? O bueno, a la Francia de los 70s que les toca vivir. Yo creo que va como en eso, ¿no? O sea, de nuevo estos procesos creativos parecía que no tenían un alcance colectivo. O sea, la mayor crítica que ven estos dos filósofos y en su medida Foucault es que hay espacios creativos distintos, ¿no? Hay espacios colectivos distintos que no estaban siendo asumidos en general. O sea, en general la teoría estética francesa, estética política o filosófica francesa, nunca está hablando de tercer mundo. Así es simple, jamás está tomando en cuenta tercer mundo. Los primeros en hablar del jazz desde la diáspora negra, desde esta parte de esclavitud, son ellos dos. Bueno, incluso Foucault refiere a estos procesos, pero desde algo que está viendo como más interno, ¿no? Cómo es el flujo de las escuelas, de las cárceles, etcétera. Pero a Guattari sí tiene un interés por ir a reconocer como el mundo. Entonces yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? O sea, como poderle otorgar esas potencias como a estos espacios distintos que no, pues realmente no existía. O sea, incluso los que en México, que en Latinoamérica, hasta ese punto México era como el más avanzado a nivel filosofía, pues son puros filósofos que estudiaron en Europa, en Alemania en general, ¿no? O sea, muchos de ellos saben alemán muy bien y estudiaron la filosofía en Alemania, pero nadie está pensando como en esta radicalidad de otorgarle a un pueblo indígena sus potencias creativas, sus potencias estéticas, que sí se le ocurre a Guattari, sí tiene como ese acercamiento. Pero Creo que va por ahí. A eso se refiere, ok. Ay, Yo creo que sí. Sí, entonces a eso, ¿crees tú que a eso se refiere? O sea, Sí. a este reconocimiento de posición de privilegio, pero a partir de la intención de, ok, ya. Sí, o sea, porque digamos, dejarlo en que es obvio que él ya reconoce que hay un privilegio de pensar, ¿no? Yo creo que eso ya lo reconoce, incluso como que digamos en su radicalidad un tanto anarquista de la teoría que tiene Deleuze y Guattari, lo que primero que hacen es su reconocimiento de análisis, ¿no? Y desde esa postura
Deleuze principalmente va a decir, yo odio a Hegel, o sea, sí, son sus palabras, ¿no? Odio a Hegel, yo no creo en Hegel, no quiero hacer lo mismo, yo no quiero hacer sistemas de pensamiento que se estudien solo en la academia. Y bueno, Guattari también está como en esa misma sintonía, y a Guattari, más que renegar de Hegel y de la dialéctica, que es como este proceso dinámico en el que aceptamos que nos reconocemos en todo, ¿no? Más como se supone que desde la dialéctica, como un ser completo, absoluto, el ser humano, está reconociendo también sus faltas de reconocimiento, ¿no? O sea, su negatividad, como este lado en el que ve sus alcances y también lo que no alcanza, ¿no? Y entonces, en tanto analiza lo que no es posible de alcanzar, va a poder lograr como un avance tecnológico, ¿no? Un avance de pensamiento, porque pues está otra vez alcanzando a verlo todo, ¿no? A ver lo negativo también, la negatividad. Y Guattari pues está también renegando de eso, y su forma de renegar es poner esta como intención de la multiplicidad, que es que no puedes, no, el ser humano primero no tiene como otorgarle esta capacidad de reconocimiento de todo, es también como deslindarse de sus posibilidades de que haya algo más. Incluso por esas fechas, por esos años, sale como esta búsqueda de la otredad, ¿no? Esta palabra que desde la filosofía del otro, con Lyotard, no sé si hablan con Lyotard, me acordé ahorita porque yo estudié la otredad como desde Lyotard. En los estudios de coloniales ahorita, hoy en día, está muy de moda o muy en boca hablar de la otredad, pero viene desde esta búsqueda de multiplicidad, ¿no? Que es encontrar nuevos espacios dinámicos, porque es esta teorización completa en donde ya venía de todas estas escuelas, del círculo de Viena freudiano, de Lacan con su propia escuela de psicoanálisis, todos estos grandes pensadores, lo que están haciendo es como solo seguir objetivando su propio sistema, ¿no? Su propio sujeto como completo, y ellos sí ven muchas capacidades estéticas en otros espacios, ¿no? Como yo creo que como, pues, por ejemplo, como en el tercer mundo, ¿no? En los espacios indígenas, en otras como grupos culturales. Y justamente, o sea, creo que esta teoría, de alguna manera, sí nos hace como poder alcanzar eso, ¿no? O sea, que caben otras formas de pensamiento. O sea, es esto que veíamos un poco, ¿no? Como hacer como una especie de crítica de lo que pasaba, que decía Tora, de la apropiación cultural, ¿no? Sí, o sea, es que sí necesitamos partir de una forma establecida de conocimiento, ¿no? O sea, sí partimos del español, sí, y el español parte del latín, y sí partimos como de una epistemología estricta y de una etimología estricta, pero no es como para seguir como enalteciéndola, sino pues poder también desde ahí tener el soporte estructural, no sé si académico, pero sí de lógica de pensamiento, porque ahí es donde cabe nuestra lógica de pensamiento de nosotros los que estamos en esta clase y de en general de Occidente, para poder aceptar o no aceptar, sino más bien para poder colocarnos en otros sistemas, ¿no? En otros sistemas no privilegiados. Si no, no lo vamos a entender, ¿no? O sea, si no, solo le vamos a entrar a lo tonto y entonces ni entendimos y nada más estamos ahí como observando mal, ¿no? O ni observando, ¿no? Sino comiéndonos lo que no es nuestro, no sé. Creo que va por ahí, o sea, como esta capacidad de multiplicidades que ya no tienen este interés como lógico, ¿no? No lo tienen, o sea, vamos, miremos cualquier pueblo
indígena, aborigen, y no tiene ese interés lógico, estructural, pero sí tiene unas capacidades estéticas que no reconocíamos, a no ser por buscarnos una teoría como esta que las puedan hacer parte del análisis, pues desde el arte o desde el cineasta o desde el fotógrafo, ¿no? No sé si se entiende un poco. Sí, sí, sí. Sí, mucho. Gracias. Ya me Sí. súper aclaraste. Gracias. Igual sobre eso, pues dice como hacer unas máquinas abstractas, que es un concepto que van a utilizar mucho las máquinas. O sea, hay varias, ¿no? La máquina de guerra la vamos a ver después porque es justamente este sistema ya interno de fascista en el que el ser humano también, específicamente, ahí sí, es el ser humano occidental el que va a potenciar formas fascistas todo el tiempo, ¿no? Desde la máquina de guerra dentro del capitalismo, lo vamos a ver después, pero pues dice que pueden haber nuevas dinámicas de agenciamiento, que quiere decir, pues como de entrar a otros espacios, sí se vuelve como una máquina deseante. ¿Qué quiere decir eso? Como que haga su propia no, que no sea este deseo, como lo que decía, a ver, como lo que decía Freud, como estos deseos ya como operación de deseo simbólica que ya está establecida, ¿no? Como un sujeto ya estructurado, sino más bien como una necesidad nueva, ¿no? Una necesidad que se pueda como entrelazar en una nueva dinámica. O sea, el ser humano, para que me entiendan, el ser humano en esta formulación que hacen, o que hace Guattari, habría de ser esta máquina deseante que quiera alcanzar nuevos espacios, ¿no? Pero no, ojo, no para, como para colonizarlos, ¿no? Para que se vuelva especialista en ellos, sino más bien como para poder entregarse a una nueva estética, ¿no? A una nueva organización. Al final de cuentas, estos cuates quieren hacer teoría anticapitalista, o sea, vivir de la forma más anticapitalista posible dentro del capitalismo. Saben que no van a romper el capitalismo, pero ya desde antes están reconociendo que el arte tiene una potencia anticapitalista en tanto no está definiendo posturas ideológicas ni simbólicas, y que además parte de un lugar muy sensible de la subjetividad. O sea, dicen como ya sería una cosa imposible que hasta ahí esté el capitalismo, ¿no? O sea, creemos todavía que en esa sensibilidad abstracta dentro del individuo, dentro de la subjetividad del individuo, todavía no alcanza a irrumpir de tal forma el capitalismo, y es desde ahí de donde nos vamos a agarrar estéticamente para poder otorgar una teoría o más bien una operación anticapitalista que pueda seguir aconteciendo a la par. O sea, eso es lo que quieren al final. Son los más radicales, ¿no? Y sí lo ven, o sea, y sí existen, ¿no? Estos agenciamientos pequeños en donde a través del arte sí se logra vivir como fuera de ese ente, ¿no? Pasa como en muchas formas. Un ejemplo sería puede sonar, es muy ontológico hasta cierto punto, ¿no? Como muy desde lo que plantea también Bataille, ¿no? Pero cuando el artista está haciendo arte o está como tan clavado, se le olvidan como todas las cosas afuera, ¿no? O sea, se vuelve como tan inmersivo,
tan arrojado al límite que se le olvida todo lo demás, ¿no? Y entonces se puede volver un alcohólico o se vuelve un loco o deja de comer días, ¿no? O sea, pasa también, el otro ejemplo que pone o que ponen también en algún momento es el amor, ¿no? O sea, el amor está tan fuera de esa estructura o todavía alcanza a salirse de esa estructura que cuando estás ahí todo lo demás se olvida, ¿no? O sea, te vuelves un loco de romperte ante el otro, las pulsiones pasan, ¿no? Una pulsión sexual, una necesidad como de arrojo, que todo lo demás se vuelve secundario, terciario, etcétera. Vamos a ver alguna película que tiene que ver con eso, ¿no? Con esas pulsiones eróticas, que alcanzan cierta soberanía, podríamos ponerle esa palabra, ¿no? Alcanzan una cierta soberanía en el individuo frente a un sistema ya establecido, ¿no? O sea, sería como lo contrario de fascismo, sería una soberanía, la soberanía del sujeto. De alguna manera también, ¿no? Que esta máquina decente alcance una cierta soberanía de poder entregarse a eso. Y pues ya, como colectivamente sí llega a suceder, o sea, hay comunidades que sí se deslindan como de los espacios capitalistas hasta cierto punto y se vuelven más creativos internamente, no sé, como que sí existen, ¿no? Hay una banda de, creo que es de Senegal, que me gusta, que se llama Konono número 1, y Konono número 1 hace sus instrumentos de basura, y entonces hace pues guitarras de basura, calimbas de basura, o sea, sacan la basura y hacen como toda una banda con instrumentos. Eso sería como un agenciamiento, ¿no? Una estética, una lucha estética dentro de un sistema. O sea, no salen de ahí, le vamos a decir basura a sus instrumentos, o que están hechos de basura, vamos a otorgarle esta palabra consumista, ¿no? O del consumismo, pero están haciendo una estética nueva. Yo tengo una duda sobre la imagen ausente. Perdón que me brinque tanto, pero es que ahorita estaba pensando, como que lo que no termino de entender, digo, porque yo hago muchas imágenes así, entonces yo Okay. no entiendo, o sea, qué es lo que se está, ¿cómo decir? ¿Qué es lo que falta, pues, por así decirlo? O qué, o sea, obviamente se retrata una ausencia o un vacío, ¿no? ¿O no? Lo que falta es la imagen. O sea, pero no en sentido de que carezcamos de que se carezca de ella, sino más bien de que es una imagen un tanto invisible, podríamos decirlo. O sea, es que darle el sentido de invisible es como que otra vez no podemos verla. Sí, sería como ponerla en lo que les decía de lo visible, ¿no? Entonces, o sea, sería como ya otorgarle un espacio de reproductibilidad, ¿no? Sería como ya, bueno, no está el sombrero, entonces no hay sombrero, ¿no? No sé. ¿Sí me entiendes un poco? Es como, más bien, esta imagen ausente, como, a ver, estoy buscando el mapa. He estado leyendo un libro de ensayos que se llama Espectralidades, de teoría. ¿Sabes cuál es o no? ¿De teoría qué, perdón? Déjate lo enseño. Sí. Que se llama Fantasmas y... ¿Se ve o no? Ok. Entonces, Lector de espectralidades, pero el otro ya no lo veo. Dice fantasmas y hunting, ya es que es esa palabra. Sí, cazador, ¿no? Sería como cazador. En la cultura contemporánea, la teoría cultural contemporánea. Ok.
Entonces habla también como de esta cosa de lo que falta, o sea, como este tipo de contenidos que se ven en las imágenes sin estar, o sea, Ok, sí. así. Solo que como que ahorita dije, o sea, es una queja, pero ¿de qué? O nada más es una queja, de alguna manera, ¿no? Como una queja. O sea, como una, pues digo, no sé si denuncia sea la palabra, pero como de que aquí falta algo, aquí hay algo, aquí Mm, hay espacio no llenado, por así decirlo. ah, yo creo que más bien está lleno de otra manera, ¿no? O sea, es que no es que carezca, o sea, esa ausencia no es de que carezca, sino más bien es que no está como predeterminada por lo visible, por Ok, lo ok, invisible, ok, sino ok. más bien como por eso que está ahí eh, Ya te entendí. Ujú. sin demostrarse desde lo visible e invisible. Y, y creo que hay un texto de Didi Uberman que Ujú. hace sobre la película que les digo de Laszlo Nemes, no, perdón, de la de El hijo de Saúl, Ajá. que justo dice, o sea, se pone a hablar de lo más ausente de toda la película. O sea, no se pone a hablar de si el papá es buen papá o si el papá realmente actúa bien, ¿no? O más bien si el actor que hace el papá actúa bien, o si realmente eso nos hace entrar en su psique, ¿no? Que es, por ejemplo, este trabajo tan regular del cine hollywoodense, ¿no? Que es que siempre quiere que entremos en la psique de los otros. Y dice entonces Didi Uberman, pues que justamente la película va sobre eso que no es posible de ver, ¿no? No sé si pudiera, si queremos escribir algo, al final todo esto nos sirve como para poder reorganizar la estética, si queremos verlo de otra manera, ¿no? Que ahí hay una imagen ausente o una imagen, una ausencia o como una especie de invisibilidad Ok. que tiene que ver con encontrarse con las sensaciones, ¿no? Es como sería muy fácil, o es muy fácil, o es poco, pienso hasta poco, eh, como de interés de pensamiento, decir que pues ya todos tienen que estar ahí para saber lo que es, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Pues sí, Sí, sí te el, entiendo. el rojo no tiene que estar ahí, ¿no? Para saber qué es eso. O sea, es que al final, si lo ponemos como en la misma como cercanía del lenguaje, sea cual fuere la intención, vuelve a tener un registro muy estricto y vuelve como a no querernos enseñar nada más. Ok. Que incluso les había pasado les mandé unas fotos de dos textitos muy cortos de Bataille. No sé si les pudiste echar un ojo. Son mínimos. Los mandé ahí en el grupo, la clase pasada. Dice, en el primero dice, la ausencia de Dios. Si por la noche el curso de la vereda se retira bajo mis pies, en un breve instante se me detiene, tengo una débil idea de la ausencia de Dios. O sea, está hablando como un poco de caerte, ¿no? Que se va a caer un barranco. Ujú. Literalmente está como explicando eso, ¿no? Ok. Y alguna vez, bueno, no sé, alguna vez has tenido como una experiencia de casi caerte, ¿no? De un lugar como que te da miedo. Ujú. Pasa todo adentro, ¿no? O sea, como una especie de que se te va el alma, diríamos, ¿no? En una forma muy coloquial, se te va el alma. Esa ausencia, ¿no? Esa es como la ausencia. No que carezca de algo, sino que la ausencia va sobre una cosa muy interna, ¿no? Muy inmanente. Ok. No Más sé. sensorial, más. Ajá. Sí, totalmente. O sea, de nuevo, esta parte estética es sensorial, de emociones, o sea, como todo esto intangible del ser humano. Ok. Gracias, ya me quedó muy claro. Sí, Ofelia. Oye, sí, con relación a esto que están platicando, se me viene
a la mente algunas, por ejemplo, algunas películas que son antibélicas, pero que la imagen es muy bélica, pero realmente lo que está haciendo es lo que no, o sea, lo que se está diciendo por debajo es que no es, que eso no es el tema, digamos, el tema es lo antibélico, pero se utiliza así, o contrariamente, o sea, cuando hay cero imagen de guerra, pero vemos una situación muy bélica. Son historias así de distintas películas. Por ejemplo, recuerdo de Kubrick, algo así. No, ahorita se me viene eso. Por ejemplo, una georgiana que es Estonia, Georgia, creo, que se llama Mandarinas también. También son antibélicas, se ve muy poco o sea, la guerra, o sea, pero está habiendo un esquema, o sea, un discurso que es contrario a lo que está viendo la imagen. Entonces, no sé si eso quepa ahí en eso de la ausencia, o ya está, o sí está implicado como un espacio. Sí, yo creo que ya ahí ya también hay una teorización completa, ¿no? A mí incluso, por ejemplo, el nuevo cine alemán ya tenía un interés completo de deslindarse de la violencia. O sea, hay unas películas de Kluge en donde disparan y nunca sale el disparo, nunca suena el disparo, tampoco hay sangre y solo se cae el actor, ¿no? Y era como esta intención de arrancarle toda esa violencia simbólica que ya estaba tan presente.